Vaya historia. Me llamo Noreen Walsh, soy de Cork, pero viví en España 10 años, pero en total 12 años en el extranjero, antes de volver aquí a Galway para empezar la carrera y sacar la carrera, por fin. Lo estoy sacando en idiomas, en lenguas, en francés y español. Y ya está, básicamente. No soy ni irlandesa, ni francesa, ni española. Soy de Europa por ahora. Pues aprendí nada más llegar a España. No había aprendido español antes. Llegué a España, a Segovia, en 2002, con un contrato de 9 meses. Y tardé en 12 años en volver a Irlanda. Pasando por China por 2 años. Básicamente estuve 4 años en Segovia, bajé a Puerto de Santa María en Cádiz, 2 años en Cádiz, 2 años en China y luego 4 años de nuevo en Cádiz. Y yo recuerdo el primer día entrando en el piso, para alquilar el piso, la mujer muy maja me hablaba y yo con un miedo no sabía, lo que me estaba diciendo era hola, ¿qué tal? Y yo nada. Y de allí empecé. El primer año viví con 2 chicas españolas. Ellos me hablaban en inglés y me ayudaban. Yo hablaba constantemente en el presente con muchos gestos, palabras. Y el segundo año, con las mismas chicas, se dieron cuenta que yo podía seguir la conversación. Y a raíz de eso dejaron hablarme en español, en inglés. Entonces ya de allí viví con ellas en español también, no solo en la calle. Y de allí ya, el segundo año empecé a hablar con el pasado. Ya poco a poco todo iba cambiando. El tercer año, como era profesora, quería no solo hablar, quería el total, escribir, leer, ser parte de la comunidad, de la sociedad. Entonces, no me gusta escribir, ni en inglés. Pero como no me gusta en inglés y no me da bien, dije, pero si no lo hago en español, pues peor todavía. Constantemente leí el periódico en la cafetería, siempre corto. Y empecé a escribir y hablé con una amiga mía y digo, por favor, esto no me lo puedes corregir. Y yo voy escribiendo. Y recuerdo, lo leí hace poco. He quedado con Sara. Vamos a tomar un café. Y claro, así es lo que escribía, que no podía. Y yo creo que mi amiga lo corrigió una vez y aparte de eso, empecé a continuar a escribir, pero al tiempo yo leía lo que había escrito hace un mes y empecé a corregirlo yo sola. Entonces yo creo que con esto sí que me ha ayudado mucho, mucho. Y el leer. Y el tercer año empecé a leer un libro, fue de Dan Brown, en aquel entonces, un libro Empecé, y digo, con el diccionario. Al poco tiempo dejé el diccionario. Digo, si la palabra repite 10 veces, pues vale, voy a buscar la palabra, si no lo pillo. Pero si no, quiero leer. Entonces ya empecé a leer en español y ahora leo en español. Ahora no, para relajarme no leo en inglés, leo en español, porque me he acostumbrado a leer en español. Aprendí realmente a leer y disfrutar de leer en español. Y allí hasta ahora, hoy día. Creo que ahora hablo peor que hace 4 años, que ya llevo 4 años fuera de España y ahora también estoy aprendiendo el francés. Entonces ya es un poco diferente la mezcla. Pero el español domina todavía. Entonces, Sí, sí, sí. Además porque mis amigos están ahí. Es verdad que conozco gente aquí y soy irlandesa, pero no tengo las amistades aquí. Las amistades, si yo no estoy bien, si algo me pasa, quiero hablar con mis amigas en Cádiz. Entonces llamo o hablo, mando un mensaje, hacemos Skype y cada vez que tengo un descanso, en noviembre, por ejemplo, cada noviembre, un vuelo a España. Entonces, tengo 2 vidas, dos casas. Tengo la casa de mi familia o aquí en Galway y tengo la casa en España. Sí, sí, además mi madre me lo dice hace años ahora, no ahora. Cuando ella me veía en España, no entendía ni una palabra, pero me veía muy feliz. Me veía hablando y aunque no entendía nada, y dice que mis gestos son diferentes, la forma de expresarme,
todo es muy diferente. Entonces creo que sí, que hay dos personas. Soy más cómoda con la española, pero que sé que no puedo ser española, que no soy española. Y no es que rechazo el irlandés o la irlandesa, es que prefiero las costumbres, la forma de vivir, la forma de relacionarse con la gente, de allí que aquí, la vida. Una de las primeras cosas que recuerdo es que yo antes de ir a España, yo trabajaba en el cine. Entonces, claro, trabajando en el cine ves todo. Y llevaba 4 años, así que veía muchísimas películas. Y al llegar a España, el viernes, no, ahora no lo hacen, pero antes sí, el viernes a las 10, 10:30 siempre echaban una película. Siempre, los viernes. Pues yo los viernes, o sí, con mis palmitas, en casa, sola, con la película. La había visto ya, en inglés. No se estaba igual. Entonces, también ten en cuenta que eso fue 2002, 2003, 2004. No había internet en casa. No había subtítulos. Entonces era sentarme, porque me encantaba Sean Connery, pues allí iba para ver la película. Lo que pasa es que empieza la película y la voz de Sean Connery no es la voz de Sean Connery. Entonces recuerdo que estaba tan decepcionada, que dejé de ver la película. Me fui a la cama. Hombre, eso fue una vez, pero sí que todos los viernes fue algo que yo hice realmente por aprender, y dije todos los viernes, y eso es lo que hacía. Y claro, es curioso ahora porque veo las películas en español, la voz de Sean Connery ahora es la voz de Sean Connery en español. Y está muy bien hecho, además. Sí, pero fue la primera vez que yo, ¿qué pasa aquí? Sobre todo con alguien tan fuerte como actor. Eso sí que me ayudaba mucho, muchísimo. Porque sin darte cuenta estás escuchando constantemente. Y eso también ayuda al hablar, a la pronunciación. Y yo creo que mucha gente saben que tienen que hacerlo, pero no se dan cuenta de lo importante que es. Y para mí era algo que yo hacía y además no tenía tecnología, no tenía estos subtítulos. Fue duro al principio, obviamente, pero ¿qué más te da? Tienes que hacerlo. También otra cosa en relación con la televisión es la serie. En vez de ver películas nuevas, dejar de ver las películas nuevas, porque hay películas de 2 horas. Son 2 horas es demasiado. Entonces yo veía Aquí no hay quien viva. Y claro, yo empecé a ver el primer capítulo allí. Entonces conoces los personajes y a raíz de eso sus personajes, la personalidad, la forma de hablar, las frases que dicen. Este siempre dice esta frase. Y son 40 minutos. Y yo creo que la cabeza puede con 40 minutos. Entonces creo que eso también ayuda mucho. Son obstáculos, pero a largo plazo ayudan al aprendizaje realmente. ¿Qué más? Has dicho actividades, dificultades, personas. Um, yo creo que tendría que hablar de las dos chicas con quien vivía realmente. A lo largo del aprendizaje ya cruzas con otras personas, pero estas chicas eran estudiantes, me hablaban en inglés el primer año, pero el segundo año dejaban de hablarme en inglés. Podían hablar inglés, pero como estaban cansadas estudiando, que no tenían ganas realmente, y vivir con ellas, realmente me ayudaba con los obstáculos. También quieres decir las cosas como lo dices en inglés, pero aprendes a decir, ¿cómo se dice quiero pan? O en inglés sería, could you pass me the bread? O could you pass me, en España, dame la sal. Como, ¿qué? Yo no voy a decir esto. Entonces, estas chicas, no, como yo las conocía, eran bien educadas, era gente como yo, y si ellos decían, dame una barra de pan, pues digo yo, dame una barra de pan. Yo lo decía mucho más suave y con más sonrisa y por favor y todo, pero al final terminas diciendo, dame una barra de pan. Y no es mal educada,
Y yo creo que viviendo con ellas es realmente lo que me daba el feeling del español y el idioma. Y para mí creo que es vivir en el país también. Porque lo noto en francés. Tengo los mismos obstáculos, me frustran, pero sé que la única manera de realmente superar y que todo se pone en su sitio realmente es ir a vivir en el país y estar con gente de allí y la cultura, la forma de ser, la forma de hacer las cosas, porque luego el idioma tiene tiene más sentido cuando sabes cómo viven. Y lo noté también en China. Es el sentido que da la cultura, la forma de vivir, da más sentido a lo que es el idioma. Aprender el idioma, digamos, a frío, ¿no? No sé si se dice así, frío. No tiene tanto sentido como vivir en el país o conocer gente. Sí, yo lo vi en el francés también, porque yo fui como Erasmus, como estudiante de Erasmus, para Francia. Entonces lo viví, pero ahogarse sí que he visto a gente. Dos cosas, yo creo que el Erasmus o el vivir en inmersión, de gente que se ahoga o no aprende, porque hay gente que va y viven en España, por ejemplo, y vuelven con menos idioma, porque están constantemente relacionándose en inglés. Y esta gente realmente no quiere estar ahí, lo que quiere es pasarlo bien. Y esto está bien, pero no es por el aprender el idioma. Y hay gente que realmente quiere aprender, pero también se ahoga. Creo que tiene algo que ver con una maduridad, ser maduro. Porque el ir fuera y aprender, el aprendizaje tiene sus fases y la fase está constantemente relacionada con la maduridad, thank you, la madurez de la persona. Es igual que los niños. Un niño no va a aprender una cosa hasta que luego controla muchas otras cosas en su vida. Y si una persona, un estudiante, no controla lo que es vivir fuera, vivir en Galway, vivir fuera de su casa, controlar todo esto, no lo va a hacer en España o en ningún otro país. Porque yo recuerdo en España, el primer año tenía que ir al banco para pagar las facturas y eso en Irlanda no haces. Y yo, ¿cómo voy a ir al banco a pagar el agua o el gas o lo que sea? Y no sabía hacerlo. Pero claro, yo tenía 26 años al irme, entonces ya había vivido en Irlanda por mis cuentas. No era fácil, pero tenía que hacerlo y ya está. Entonces yo creo que en el año de fuera mucho depende de la madurez. Y si la persona ha vivido fuera, digamos, de su casa, sin el apoyo, o ser una persona independiente. Y luego, al cambio, hay otras personas muy independientes y no aprenden porque están pasándolo tan bien y no lo aprovechan. Y yo creo que lo que tiene que entender es todo el mundo puede aprender un idioma. Hay esta, que no, tanto como profesora como estudiante, siempre escuchas, yo no puedo, yo soy, como en España es muy común, yo soy de ciencias. ¿Y qué tiene que ver esto? Sabe que todo el mundo, si tú puedes aprender tu propio idioma, puedes aprender el inglés, el español, el alemán. Um, no hablamos tampoco de cada persona aprende diferente. No enseñamos al estudiante a aprender. Damos la información. Y es como rellenar un hueco. Damos la información. Pero no enseñamos a aprender. No enseñamos al alumno de reflexionar, de apuntar. Los apuntes no te sirven. Tú aprendes del oído. No enseñamos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer a un principiante. Es enseñarles a aprender primero y a raíz de eso luego puede aprender. Yo, por ejemplo, a mí me hacía falta escuchar, ver. Yo sé que esto me ayudaba. Por eso las películas, las series me ayudaban. Muchas personas les encanta escribir. Yo tenía un cuaderno en España para apuntar las cosas, pero nunca me duró mucho tiempo. Siempre lo echaba. Entonces es enseñar al principiante
y, y que sepa que él o ella pueden aprender. Todo el mundo puede aprender idiomas. Si habla su propio idioma, puede aprender el inglés, el alemán, el chino. Y tener la confianza, estar segura, estar segura en sí mismo. Y poco a poco. Porque luego, si no va, ¿por qué vamos a dar a una persona un texto de 3 páginas si en inglés, cada vez que coge el periódico, lee solo lo que es el tiempo? Sí. O el deporte. Pues si lee el deporte en inglés, pues que lee el deporte en español. Y poco a poco ya va aumentando todo realmente, su vocabulario, la gramática. También yo creo que es importante decir que la gramática no es todo, porque yo por el primer año hablaba en presente, todo el día en presente, con muchos gestos, pero comunicaba. Entonces, mucha gente tiene mucho miedo de la gramática, sobre todo la gramática española, porque cambia, cada vez que piensas cambia. Entonces, con el vocabulario es mucho más importante a la hora de comunicarse. Y otra cosa que tenemos que enseñar al estudiante también es que el 20% de la comunicación es el idioma, el lenguaje. 80% es el contexto. Por eso, si te acostumbras a ver una serie de televisión que realmente no entiendes nada, pero el contexto, aprendes a leer el contexto, te ayudará en un bar, en el cine, a salir a la calle, a pedir direcciones, todo. Sí, porque el Leaving Cert les enseñan a aprender de memoria y nada más. El Leaving Cert no te enseña a aprender. Entonces yo creo que de hecho de los principiantes, digamos, del first year en la universidad, no saben ni aprender, no saben hablar. Igual pueden sacar un B, un A en español y luego están en la clase y no pueden ni reconocer el presente o el pasado, porque han aprendido una carta, han aprendido de memoria y también han aprendido a responder, a hacer unos exámenes, han aprendido la forma de hacer el examen, de responder y sacan puntos. Entonces creo que sí, para que luego tengan esa base para luego irse fuera. Y es verdad que deberían entrar con un poco de independencia, pero la realidad es que hay que sí, hay que no.